Hola, soy Tom Weller, periodista especializado en asuntos de la realeza británica, y hoy tengo una noticia impactante para vosotros. Rey Carlos no perdonó el orgullo de Camila por esto. El discurso agresivo que la reina dirigió a la princesa real delante de los empleados de palacio desencadenó una polémica inesperada para la monarquía. Sin embargo, el momento decisivo llegó cuando el rey Carlos III explotó, su palma golpeando una mesa con furia soberana, revelando que el verdadero dilema no era un drama familiar, sino una catastrófica pérdida de control. Esta es la crónica de cómo un rey, en una única y fatídica confrontación, fue obligado a elegir entre su reina y la propia supervivencia de la corona. El aire del pasillo de palacio, habitualmente impregnado del aroma a cera de abejas y del silencioso zumbido del deber, se había transformado por completo, tornándose tenso y helado. La reunión privada con el personal de la casa había terminado, pero los asesores de más alto rango se habían quedado y sus actitudes revelaban una deferencia profesional que rozaba el miedo. Esperaban las órdenes finales para un real compromiso inminente. Una de esas apariciones públicas meticulosamente coreografiadas que son el alma de la monarquía moderna. En la época posterior a Isabel, esos eventos no son meras anotaciones en un calendario, sino demostraciones cuidadosamente calibradas de estabilidad, continuidad y, sobre todo, control. Son la contestación de la monarquía a un mundo que no para de preguntarse si todavía tiene sentido. Y este fue el día en que para siempre estuvo a punto de perder aquel control. La reina Camila, aun antes de que se pronunciase una palabra, pudo sentir el cambio en la presión atmosférica. Era visible en el modo en que los ayudantes parecían contener la respiración, en la manera en que sus ojos seguían discretamente no a ella, sino a la hermana del rey. La princesa Ana, princesa real, acababa de reprobar un cambio de última hora en el orden ceremonial del evento. Para un extraño este documento podría parecer un simple itinerario, pero entre los muros del palacio es el texto sagrado que dicta quién entra, quién habla, quién se detiene, quién se va y en qué estricto orden. La pregunta de Ana, expresada en su característico tono monótono y sin emoción, perfectamente pulido durante 5 décadas de implacable servicio público, parecía, a primera vista, una simple cuestión de procedimiento operativo. Sin embargo, fue un suceso sísmico dentro del ecosistema cerrado del palacio. El modesto desafío de Ana no era solo una pregunta, sino un sondeo en el corazón mismo de la institución. Su tono daba a entender que el cambio se había llevado a cabo de manera incorrecta, sin respetar el protocolo establecido, aparentemente para satisfacer un capricho personal. La reina frente a la institución. Esa fue la sentencia que Camila sacó de las palabras. Oyó en el lenguaje tranquilo y técnico de la princesa real el eco de toda una vida siendo la extraña, la intrusa, que había tenido que luchar por su lugar contra la arquitectura inflexible de la tradición. Sentía que el personal, por instinto, se inclinaba hacia Ana, la mujer que había nacido en ese mundo, y no hacia la que se había casado para entrar en él. Vio la forma en la que los asesores asintieron rápidamente, en deferencia a la princesa. Ana no decía nada en voz alta. No necesitaba hacerlo. Su calma absoluta, su seguridad inquebrantable en el puesto que ocupaba, era de por sí una reprimenda. La serena e inquebrantable confianza, derecho de nacimiento que Camila jamás podría poseer, no hizo sino avivar el resentimiento hirviente de la reina consorte. En aquel momento no era la esposa del rey, era la mujer que estaba siendo medida con la medida de la institución y estaba resultando deficiente. El pasillo, poblado de las mismas personas cuyo respeto ansía, súbitamente se había transformado en un tribunal. Y entonces rompió. Fue cuando sucedió un ataque fulminante, personal y devastadoramente público. Enfrentándose a los asesores inmutables, Camila acusó a la princesa Ana de sabotearla a propósito, de humillarla durante una reunión formal en la casa. Las palabras cayeron como piedras en la sala silenciosa, llenas de un amargor crudo e improvisado. El rostro de Ana se mantuvo casi inmóvil, una máscara de calma regia. Rey Carlos, sin embargo, sufrió una completa transformación. Oyó el insulto y vio a sus criados, los fieles siervos de la corona, petrificados por el terror común. Tuvo una epifanía nauseabunda. El daño ya no era algo privado.
No era una contienda de familia. Aquello era el sistema de autoridad desmoronándose ante los ojos de quienes debían ejecutarlo. Su mano se estrelló contra una mesa de caoba cercana con un golpe que rompió el silencio y acalló hasta el último susurro. La voz que salió no era la de un marido decepcionado. Era un soberano cuyo orden acababa de ser públicamente desafiado y anulado. «¡Fuera todos!», ordenó con voz tensa y baja. «Salvo mi esposa y mi hermana». Uno de los asistentes tardó un instante, lo bastante para ver la expresión del rostro del rey. No era degradación. Era una furia fría, contenida, dirigida exclusivamente a Camila. La mirada prometía que la verdadera crisis estaba aún por llegar. Es necesario comprender primero la delicada naturaleza de la monarquía británica moderna para entender el alcance total de este enfrentamiento. Es una institución que no funciona sobre la base del poder político, que entregó hace mucho, sino sobre la base del símbolo, de la mística y de la perfecta ejecución del deber cívico. En este universo, el protocolo no es simple etiqueta, es el mortero que sostiene todo el edificio. El orden ceremonial de un acontecimiento es una manifestación pública de la jerarquía, una proyección visual de la línea de sucesión, una encarnación material de la confianza del monarca. Es la gramática de la realeza. Quien altere esa gramática corre el riesgo de que todo el lenguaje se convierta en incomprensible y por lo tanto inútil. Más que ningún otro miembro vivo de la realeza, la princesa Ana es la suma sacerdotisa de este credo. Igual que su padre, el príncipe Felipe, que es famoso por su ética de trabajo y su pragmatismo, el príncipe heredero se ha ganado una reputación de trabajo duro y constante y un respeto casi religioso por las normas. Ella es la encarnación del concepto de que el individuo está siempre sometido a la corona, la memoria institucional viva de la familia. El personal y el público la respetan no por su calidez, sino por su consistencia férrea. Cuando Ana habla sobre un procedimiento, queda claro que lo hace en representación de la institución. No es su hermano, el rey, quien le confiere su autoridad, sino que ésta se gana y se forja a través de miles de compromisos, y se basa en un vínculo de sangre inalterable con el trono. Camila, sin embargo, se halla en una posición poderosa y a la vez profundamente frágil. Su camino para ser reina consorte fue uno de los pasajes más turbulentos y controvertidos de la historia reciente de la familia real. Durante décadas fue presentada como la villana de un cuento de hadas repetido en todo el mundo, la mujer responsable de romper el matrimonio de Carlos con la amada princesa Diana. Su aceptación eventual por parte del público fue testimonio de su resiliencia y del compromiso inquebrantable de Carlos, pero fue una aceptación condicional, otorgada por un público que nunca olvidó del todo el pasado. Ahora es reina y tiene una influencia enorme, pero según las fuentes de Palacio, en el fondo sigue siendo crónicamente insegura. Esa inseguridad se expresa en un profundo deseo de que su autoridad no solo sea reconocida, sino sentida. Comprende muy bien que la situación de Ana depende del nacimiento, mientras que la suya depende del matrimonio, y en el antiguo cálculo de la realeza, esta es una diferencia abismal. Este contexto psicológico es crucial, pues su arrebato contra Ana no fue un simple acto de ira, sino el grito desesperado de alguien que incluso con una corona en la cabeza, siente que nunca pertenecerá del todo. El rey se sitúa en el vértice de este triángulo emocional y constitucional. A una edad en la que la mayoría de los hombres piensan en jubilarse, Carlos III subió al trono. Heredó la corona de una madre cuyo reinado, largo y respetado, llegó a ser una leyenda de su propia vida. Tiene el enorme reto de navegar esta venerable institución a través de las turbulentas aguas del siglo XXI, una época de menguante deferencia y constante escrutinio mediático. Ella sabe, mejor que nadie, que el sello de su reinado será la capacidad de proyectar estabilidad. La más pequeña señal de caos, sobre todo dentro de su propia familia, corre el riesgo de derribar los cimientos mismos de su autoridad. Así pues, el choque entre su esposa y su hermana era su pesadilla hecha realidad. Era una lucha entre su cariño privado y su deber público, que le obligaba a decidir entre la mujer a quien amaba y los principios que había jurado defender. La semilla de la discordia. Una prueba fatal. No fue un acto de combustión espontánea la explosión en el corredor. Una mina, colocada semanas antes durante un ensayo privado para un gran evento de Estado, fue detonada.
Estas ceremonias, en las que la nación recibe de forma oficial a dignatarios y jefes de Estado extranjeros, son las manifestaciones más formales del poder blando de la monarquía. La coreografía debe ser perfecta. Un solo error puede convertirse en un incidente diplomático, o peor aún, en una humillación pública. Los archivos internos de la casa revelan que Camila, sintiendo el peso de su nuevo papel, había aprobado un nuevo orden procesional. El cambio era sutil, daba más relieve a algunos de sus asistentes favoritos. Fue un acto que, con toda probabilidad, consideró como una afirmación debida de su autoridad como reina. Al instante, Ana descubrió la anomalía cuando revisaba el nuevo plan. Lo efectuó con la callada precisión de un cirujano. Las fuentes señalan que su expresión se tensó, una señal que los escuderos, los oficiales reales responsables de la logística formal, identificaron rápidamente como un presagio de dificultades. No hubo anuncio grande, solamente señaló que la modificación era en contra del protocolo establecido. Las reglas, insinuaba, no admitían interpretación personal, ni siquiera de la reina. La corrección, no obstante, fue peor, porque no la entregó con malicia. Fue una exposición de hechos tranquila, exacta e irrefutable. El efecto fue instantáneo y para Camila intensamente humillante. El personal, acostumbrado a seguir la cadena de mando establecida, volvió al patrón tradicional de inmediato, tomando la señal de Ana y sin siquiera mirar a Camila para confirmarla. En cosas de tradición, su lealtad era una elección silenciosa y despiadada por el asiento de la autoridad verdadera. No había sido la reina quien en aquel momento había sido desmentida, sino la mujer del rey. Y había sido la institución, a través de su cuñada, la que la había puesto en su sitio. Y todo ocurrió delante de los mismos hombres y mujeres que pretendía dirigir. Más tarde, el mismo Carlos, sin darse cuenta, echó sal en la herida. En una conversación privada, que fue intervenida, agradeció a Ana por su vigilancia, por haber detectado el error y haber evitado un fallo de procedimiento que podría haber dañado gravemente la reputación de la corona. Esa conversación fue registrada en un resumen familiar y la noticia de la admiración del rey se difundió rápidamente a través de la eficiente red de rumores del palacio. Dos fuentes separadas dicen que Camila se enteró de lo que había pasado cuando oyó a miembros del personal hablar por lo bajo, cerca de la escalera de servicio, sobre los elogios que el rey había hecho de la hermana de ella. Le dijeron que Ana había acertado. Le dijeron que Carlos había estado de acuerdo con usted. Le dijeron que el palacio, duro e inflexible, había preferido la disciplina a sus deseos. A partir de entonces, Camila llevó la humillación como una arma oculta. Los expertos en la historia de la Casa Real han advertido que este tipo de ofensas tienen la costumbre de enquistarse y de crear resentimientos que pueden estallar con una fuerza pasmosa. Camila no veía ya en Ana solo a una cuñada dura y a menudo difícil, sino también a una amenaza. Cada corrección muda era ahora un reto intencionado, cada minuto de calma, un veredicto. Así pues, cuando Ana volvió a interrogar el orden de la casa en aquel pasillo que sería tan fatídico, Camila no respondía ni una sola palabra. Estaba respondiendo de forma punitiva a un fracaso público que se había vuelto profundamente y venenosamente personal. El juicio secreto del rey. Los asesores fueron destituidos y el espacio del corredor se convirtió en una cámara de juicio privada, lo que aumentó la intensidad de la confrontación. Las acusaciones de Camila se hicieron más directas cuando nadie la observaba. La había hecho sentir como una extraña, dijo Ana, que una vida de desdén se ocultaba bajo el velo de reglas anticuadas. Ana no entró en la pelea, la trascendió. Calista le miró con un silencio más elocuente que cualquier grito, una calma desdeñada que la desconcertó mucho más que el más ofensivo de los insultos. Sabía que Carlos miraba, y sabía que cualquier pasión manifestada solo debilitaría su posición, transformando un asunto de principio institucional en una mezquina disputa. El autocontrol de Camila la empujó a un terreno aún más peligroso. Por fin, la reina consorte dijo las palabras que habían estado burbujeando bajo la superficie. Año tras año, dijo que Ana había escondido su propia tiranía detrás de la máscara del deber, haciendo que todo el mundo se sintiera inferior, todo mientras decía que solo estaba tratando de servir a la corona. La princesa real dejó que la acusación flotara en el aire, dejando que su peso se asentara en la habitación. Luego replicó una frase de una simplicidad directa y espantosa. Era una voz baja,
pero segura. Es el deber lo que ha conservado a la corona. Aquella frase era un credo, la suma de su vida. Y para el rey Carlos, esto fue la gota que colmó el vaso. Se puso de pie tan rápidamente que la silla rascó ruidosamente sobre el suelo pulido, un sonido que hizo eco de la discordia violenta que llenaba la habitación. Le mandó a Camila que parase. No era ya súplica de marido. Era la orden de un rey que intentaba desesperadamente recuperar el control antes de que todo se desintegrara. Camila lo miró, atónita, traicionada, esperando que la defendiera. Mas en vez de una cólera protectora, vio algo infinitamente más terrible. Vio la decisión que se formaba en sus ojos, fría y soberana. Se dio cuenta de que la monarquía no perdura porque sus integrantes se amen. Sobrevive porque una persona, en última instancia, debe trazar la línea entre el sentimiento personal y la necesidad institucional. Y esa línea acababa de ser traspasada. El rumor de la discusión aún retumbaba en los oídos de Carlos cuando se retiró a su estudio privado. Unos momentos después, entró el secretario de la casa, el principal oficial responsable del orden interno del palacio, y depositó una sola hoja de papel sobre su escritorio. Había un relato escrito del incidente, un informe formal y objetivo de lo que había visto y oído el personal. Las palabras de la reina, la contención de la princesa, la presencia de asesores múltiples, la intervención del rey. Al hacerlo, el documento elevó la disputa de un asunto privado a un asunto de registro oficial, generando una crisis de gobernanza que exigía una respuesta formal. No hacer nada ahora sería una prueba de debilidad, de que no podía gobernar su propia casa. Sabía que Ana también esperaba en otra parte del palacio. No había pedido perdón, ni había intentado usar su situación a su favor. Su silencio era presión suficiente, la expectativa silenciosa de que él haría lo correcto, no por ella, sino por la institución para la que ambos trabajaban. También sabía cómo vería el personal el incidente. Una realeza había perdido los papeles, la otra había mantenido la dignidad bajo ataque. El código del servicio real era rígido y no admitía ambigüedades. Por fin se enfrentó con la dura verdad. Se podía entender su desesperación por su amor a Camila, pero eso no justificaba el daño hecho a la corona. No como rey, sino como esposo, tomó su decisión. Olvídese del informe del incidente. Cogió el programa del compromiso programado y eliminó el nombre de Camila de la sección en la que supervisaba la ceremonia. Después, comunicó al secretario de la casa que la princesa real asumiría la supervisión inmediata de la organización final de la procesión ceremonial. El secretario, que conocía las vías del poder palaciego, no hizo una sola pregunta antes de aceptar la orden. En aquel callado consentimiento, Carlos lo supo todo. El palacio comprendía. No había sido una decisión emotiva, había sido de institución, había sido cuestión de vida o muerte. Un castigo escrito en papel de timbrado. No fueron las consecuencias en el palacio de Buckingham las que vinieron con un trueno, sino con la calma inquietante de un documento de sesión informativa revisado. El castigo de la reina Camila no vino en forma de la airada reprimenda de su esposo, sino de una hoja de papel estéril y solitaria. Un ayudante, con la mirada respetuosamente baja, entregó en su gabinete el nuevo orden interno. Redactado en el formal estilo de la burocracia palaciega, el documento anunciaba que sería la princesa Ana quien se encargaría de la organización final del compromiso. Cuando vio el nombre de Ana en el lugar donde antes había estado el suyo, los que estaban en el cuarto dijeron que el espacio pareció encogerse a su alrededor. El golpe produjo efectos devastadores. La forma en que la familia real se encarga de la ceremonia es uno de los símbolos más poderosos de confianza y autoridad. Es el modo en que el rey les enseña a todos los empleados quién es el brazo firme, en quién se puede tener confianza cuando las cosas se ponen difíciles. Este papel no la regañaba, yo no la culpaba, ni siquiera se refería al combate. Simplemente, de una manera limpia y brutalmente efectiva, la sacaba del centro del poder. Este castigo, impersonal y de carácter sistémico, era más frío y más definitivo que cualquier arrebato de ira. Volvió a leer la página, como si esperase que las palabras se reordenasen en alguna configuración menos dolorosa. No lo han hecho. Rey Carlos caminaba por el pasillo que conducía a sus aposentos y se daba cuenta dolorosamente del precio que iba a tener su decisión.
Había optado por la responsabilidad institucional a expensas de la paz doméstica, una decisión que todos los monarcas en toda la historia han tenido que tomar. No era ya solo un marido en un matrimonio difícil, era el soberano, el último garante de la dignidad de la corona, y se había visto obligado a defenderla de la misma a quien había dedicado su vida a proteger. Fuentes cercanas a la reunión relatan que la primera pregunta que le hizo Camila al asistente fue si Ana había solicitado el cambio. Así, el ayudante tardó un instante en confirmar que la orden procedía directamente del rey, lo que fue, en sí mismo, un pequeño acto de crueldad. Una victoria impuesta por Ana habría sido un golpe a su orgullo. Un juicio dictado por Carlos era un golpe a su espíritu. Prueba de que no solo no la había defendido, sino que se había puesto activamente del lado de su crítica, corrigiéndola de forma que ahora constara en los registros oficiales del palacio. El asistente se retiró y se quedó sola con la hoja de papel doblada. Podría seguir usando la corona, podría seguir que la llamaran Su Majestad, pero detrás de las paredes de su casa algo vital había cambiado. A Ana se le había confiado la responsabilidad que Camila no había podido cumplir. El suave clic del pestillo al cerrar la puerta, cuando entró Carlos, marcó el fin de la actuación pública. Por un instante el rey y la reina desaparecieron, y solo quedaron un esposo y una esposa ante una verdad ineludible. «¿Pero por qué?», preguntó Camila. «¿Por qué han puesto tan pronto guardia sobre Ana?». Su voz sonaba entrecorte y dolorida. La reacción de Carlos fue lo más importante de toda la crisis. Le explicó que Ana no necesitaba que la protegieran. La corona era la que necesitaba. Había hecho un daño a la misma institución. No solo habían presenciado los criados una disputa, sino que habían visto vacilar a su monarca, había visto escapar la autoridad mientras no podía calmar el caos. Ese vacilar era el verdadero peligro, le dijo. Si el rey no podía mantener la paz en su propia casa, ¿cómo podría el mundo considerarle otra cosa que débil? En aquel extraño instante de lucidez, la ira de Camila por fin se diluyó, dejando al descubierto la profunda inseguridad que acechaba justo bajo la superficie. Su voz era tenue. «Siempre me he sentido juzgada por Ana», confesó. La imperturbable seguridad de su cuñada siempre la había hecho sentirse juzgada, como si la impecable maestría de Ana en el cumplimiento del deber fuera un veredicto constante y silencioso sobre su propio lugar en el mundo. En esa admisión, Carlos supo que el ataque de ella no había ido solo contra un individuo, sino contra la sofocante sensación de no ser nunca suficiente. Pero entenderlo no cambió la cosa. Le dijo, con tranquila finalidad, que se esperaba una disculpa formal y sin ambigüedades a Ana. Después se marchó, dejando el silencio hacer lo que las súplicas no podían. La siguiente humillación sería de frente a frente. La fría tranquilidad de la corona. El acto final no tuvo lugar en una gran cámara, sino en una pequeña sala de recepción. No hubo intermediarios ni tampones que atenuaran el intercambio. Mientras las dos mujeres se peleaban, Carlos hacía de árbitro mudo. Ana no vino con aires de triunfo. Su porte era el de alguien cuya única misión era restablecer el orden, impedir que la herida se infectara. Gracias por ver el vídeo. Si tienes algún comentario, háznoslo saber.